Para varios fans de las sagas debe ser difícil de creer que han pasado ya 17 años desde que vimos el primer juego de la saga de Kingdom Hearts para el juego de PlayStation 2 y algunos años después salió el segundo juego que también salió para esa consola. Han pasado ya 2 generaciones de consolas para que pudiéramos disfrutar del tercer juego de esta entrega. Sin embargo, no solo existen estos 3 títulos de la saga, ya que también hay varios juegos que, aunque muchos se han considerado como spin-offs o juegos que no tienen mucho que ver con el juego, la verdad es que todos se conectan de una u otra forma. Solo hay que ver los juegos como Birth by Sleep, que es donde realmente comienza esta historia, o Drift Drop Distance, que es el juego donde termina antes de comenzar la historia con Kingdom Hearts 3. Esto había hecho que esta fuera una de las sagas más complicadas de seguir, ya que tenías que tener diferentes consolas para poder seguirle el paso, desde consolas como Game Boy Advance, Nintendo 10, 3DS, hasta un PSP para realmente poder jugar todos los juegos y así poder conocer toda la historia a fondo. Claro que con el tiempo y con todo lo que se tardaron en traernos Kingdom Hearts 3, lo que se decidió hacer fue traer varias remasterizaciones tanto en Play 3 como para Play 4, con lo cual se hacía a veces un resumen de algunos juegos como 358 días y medio o juegos completos que se volvían a sacar y se tenían que cambiar algunas cosas para que fuera compatible con esa consola, como pasó con Shenzhen Memory, que originalmente había salido para Game Boy Advance y después tuvieron que cambiar muchas mecánicas para ser renombrado como Shenzhen Memory o también el famoso Drift Drop Distance. Y es que este es un juego hecho realmente para los fans de la saga. El título no se lo piensa 2 veces para meterte directamente con la historia y continuar donde nos dejó el juego anterior. Esto es muy bueno para aquellos que ya lo habían jugado y que saben perfectamente dónde están empezando, pero también puede ser un gran problema para aquellos que apenas están incursionando en este título por primera vez, ya que este juego no solo salió para PlayStation 4, sino que por primera vez en la historia salió para la consola de Xbox. Entonces, si tú jamás habías tocado algún título de la franquicia y estás en esta consola antes mencionada, puede ser que te topes con una pared gigantesca en donde no entiendas qué está sucediendo aquí. Para darte un ejemplo, imagínate por un momento que estás viendo la trilogía del Señor de los Anillos y además la versión extendida, pero no llegaste desde el principio de la historia, sino que estás llegando en los últimos 20 minutos y que no entiendes qué demonios está pasando en la guerra de los anillos, quién se está peleando con quién está protegiendo a quién, y puede ser bastante confuso en ese sentido. Claro que el juego tiene un pequeño apartado donde tú puedes ir para así ver a grandes rasgos de qué lleva la historia hasta este momento, pero si te somos sinceros, no creemos que abarque todo lo necesario que tú necesitas para entender esta historia tan complicada y enredada. Aunque sí hay algunos videos en YouTube que te pueden ayudar en esta travesía y es recomendarlo verlo para saber si te vas a meter de lleno a esta historia, porque este juego también cuenta con una gran cantidad de animaciones para contarte muchos sucesos de la historia y llenar algunos huecos que había habido hasta este momento. En esta ocasión, nuestro héroe principal vuelve a ser Sora, el cual ha perdido la mayoría de sus poderes después de lo que sucedió en Drift Drop Distance y tiene que recuperar el poder más importante, que es el del despertar. Para eso tendrá a nuestros amigos el Pato Pascual y el señor Puta que Ofertón, que lo acompañarán en su aventura para que recupere estas habilidades que había perdido. Cabe mencionar que esto no es nuevo en este tipo de juegos de RPGs en donde te quitan todas tus habilidades para que vuelvas a empezar desde cero y así conozcas algunas nuevas. Sin embargo, sí tenemos que admitir que este juego abusó bastante porque desde el principio te sientes bastante poderoso. Nosotros jugamos esta entrega en la dificultad más alta y sinceramente sentíamos que estábamos jugando en normal o en fácil. Las pocas veces en donde sentimos que la dificultad sí estaba un poco acorde a lo que tenía que ofrecernos fue cuando nos enfrentábamos a algunos jefes, los cuales si nosotros estábamos 3 o 4 niveles arriba de ellos perdían mucha de su gracia, pero aún así llegaban a ser bastante entretenidos. Algo que se distinguía en las antiguas entregas de toda esta aventura es que teníamos jefes variados, no solo porque nos enfrentábamos a los Heartless, que eran enemigos muy poderosos, sino que también teníamos que enfrentarnos a jefes dentro de la historia o incluso a algunos enemigos escondidos de la saga de Final Fantasy VII. Pero en esta ocasión cambió muchísimo este aspecto, ya que solo al principio nos enfrentamos contra los titanes de Hércules, lo cual es una pelea
muy épica, muy entretenida y que te da a entender que vas a tener una gran aventura por delante. Y después todo esto cambia a puros jefes del universo Heartless. Son puros secuaces que están ahí para hacerte la vida imposible, pero jamás nos volvemos a enfrentar a enemigos de estos mundos de esa forma y sentimos que esto fue un aspecto muy desperdiciado por parte de los desarrolladores. También cabe mencionar que aunque te dicen que eres súper débil y vuelves a estar en el nivel 1, tienes muchos poderes desde el inicio y estos se te van a ir agregando cada vez más y más, lo cual termina siendo alguien que parece ser un semidios. Y ahí está un gran problema porque sentimos que la dificultad del juego es demasiado simple, no hay una verdadera dificultad. Nos dan un poder que al principio es muy llamativo y que muchas veces vas a querer sacar cuál es el poder, las atracciones. Este varía desde barcos piratas o las atracciones de los carruseles o estas tazas locas, pero son poderes que te ayudan por un lado a ser inmune, que no te puedan hacer nada a los enemigos, y por otro lado son poderes en donde puedes casi limpiar una zona. Por un lado esto hace muy fácil el juego y por otro lado esto se vuelve muy cansado después de los primeros mundos porque lo puedes sacar de una forma muy sencilla. No es algo que tengas que pensar muy estratégicamente en qué momento usarlo, no, sino que casi cada batalla, cada 2 o 3 minutos que te enfrentes con enemigos vas a poder sacar uno de estos poderes, lo cual se vuelve bastante abusivo y muchas veces vas a no querer utilizarlo. En esta ocasión el sistema de combates es uno de los más vistosos que hemos visto, no solo dentro de esta saga, sino en muchos de los juegos de cualquier franquicia que tenga que ver con RPG. Este no es un juego para que te estés preocupando por los enemigos, sino que más bien es para que estés disfrutando de todas las chispitas y colores que vas a estar sacando tú y tus compañeros mientras que estás pasando por la aventura. Como ya te habrás dado cuenta, hasta este momento el juego se ve increíble. La verdad es que desde que habíamos jugado el demo ya lo habíamos notado, pero ahora lo reafirmamos. Posiblemente en mundos como Hércules esto no sobresalta mucho, ya que es un mundo de caricatura que se lleva 3D y no se aprecia tanto la diferencia. Pero este debe ser el juego con más mundos que están basados en películas de animación, ya sea Enredados, Frozen, 6 Grandes Héroes, Monsters Inc. Todos estos mundos fueron recreados de una forma espeluznantemente hermosa. Hay mundos en donde es ridículo lo bien que se ven y que por momentos te engaña y sientes que estás dentro de la película. Sin lugar a dudas, el mundo que más nos impactó fue el de Piratas del Caribe, el cual le dan unas texturas realistas no solo a Sora, sino también a Goofy y a Donald, las cuales nos dejaron con la boca abierta y nos dijeron wow. Entendemos que hay veces que uno se puede quejar y decir por qué no hicieron todo el juego así, pero vamos, es porque en esta ocasión este mundo tenía que ser el más realista y hay que tomar en cuenta que dependiendo del mundo al que se están metiendo, ellos llegan a tomar ciertas características, como en Monster Inc. son monstruos parte de la película para poder disfrazarse y que puedan llevar con ellos, como en otros pueden ser ellos mismos porque no necesitan algún disfraz en específico. Si hay algo que hay que aplaudirle al juego es en el apartado del audio. En esta ocasión la alianza que se hizo entre Square Enix y Disney es simplemente soberbia y se hizo todo lo posible para traernos a los mismos actores de doblaje que actúan dentro de cada una de estas películas. Cabe mencionar que es muy complicado traer a Tom Hanks o a Johnny Depp para sus diferentes papeles que hacen en sus diferentes mundos, pero se consiguieron en esas pequeñas excepciones pues actores de doblaje que imitan muy bien la voz. La verdad es que muchas veces creías que estabas escuchando ya sea a ese Woody en inglés o a ese Jack Sparrow y te costaba mucho pensar que no es el original. En este mismo apartado la música es algo que te puede poner los pelos de punta, lo bien hecha que está y cómo es bien representada en cada uno de estos mundos. Posiblemente el apartado donde más nos quedamos sorprendidos fue cuando llegamos al mundo de Arendelle, donde claro está, estamos viendo la película de Frozen y llega un punto en donde se hace una representación cuadro por cuadro de la canción Let It Go y eso fue algo que nos dejó con la boca abierta, lo bien que quedaba y hasta dónde ha llegado la tecnología con los videojuegos. Una de las cosas más difíciles y enredadas que tiene este juego siempre ha sido su historia, no solo en este juego en particular sino en general. Parte de este problema es que siempre te tratan de contar no solo una, sino como 7 a 9 historias al mismo tiempo y eso lo vuelve muy difícil de entender y de seguir. ¿Por qué? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Por un momento imagínate que yo te estoy contando una historia que dura tan solo 5 u 8 minutos y antes de seguir con esa historia, de repente te la freno y te empiezo a contar la historia de Blancanieves o la historia de Frozen o la historia de La Bella y la Bestia.
Y para esto ni siquiera me tomo unos 5 minutos en contártela, unos 9, sino que las siguientes 3 o 4 horas te voy a estar hablando de esto antes de regresar con la historia que te estaba contando en un origen. Y esto no lo hago una vez, sino que te lo voy a hacer una y otra vez durante toda la aventura, durante toda la saga, lo cual lo vuelve muy enredado. Además que la historia no es fácil de entender porque luego te están hablando de réplicas, de gente sin corazón, de gente que se está copiando a otros, de gente que rejuvenece. Entonces es algo que si de por sí ya la historia principal puede ser muy complicada, al hacer que estés entrando a estos mundos y que te trates de olvidar de ella por un largo tiempo, puede ser algo muy difícil de entender. También hay que tomar en cuenta que los gamers que empezaron a jugar este juego cuando tenían 11 años, ahorita ya tienen trabajos y vidas, entonces ya no pueden estar sentados durante 10 horas seguidas para poder jugar este título. Estamos hablando que a veces tú les cuentas algo y les puede tomar 1 o 2 semanas sin que regresen a ese algo que tú le estabas contando. Y es muy posible que les cueste seguir la historia de lo que le habías contado en un principio porque ya ni siquiera se acuerdan de que lo que estaba pasando en ese momento. El juego también cuenta con ya los clásicos minijuegos que muchas veces pensarás que están ahí solo para hacer que dure más o que no sabían qué hacer con el juego y por eso simplemente le metieron esas cosas ahí extras. Pero les puedo decir que cada uno de estos minijuegos tiene un porqué, quizás no a nivel historia, pero sí al nivel de recompensas. Si llegas a hacer esas puntuaciones que te piden, que llegan a ser bastante complicadas de sacar, se nos darán varias recompensas las cuales podremos utilizar ya sea para crear la arma más poderosa del juego o para crear builds los cuales nos harán aún más poderosos y podremos lanzar o más magia, podremos golpear de una forma aún más poderosa y hacer que el juego tenga otro nivel el cual está un poco escondido a simple vista. Estos minijuegos pueden ser bastante distintos los unos de los otros, desde deslizarse por una montaña en Frozen hasta estar buscando los minijuegos de los flanes que están repartidos en nuestros mundos que nos darán diferentes retos para recompensas únicas. También tendremos algunos jueguitos en nuestro celular que tendremos que ir desbloqueando como vayamos encontrando coleccionables dentro de nuestra aventura, como poder cocinar y gracias a nuestro amigo Ratatouille que nos estará mandando a buscar comida en los diferentes mundos poder hacer diferentes recetas las cuales nos darán poderes extras durante cierto tiempo determinado en el juego. Después de todo lo que ha pasado este juego y por casi 2 décadas de espera desde que salió el primero, es casi imposible darle una calificación a este juego. Más que nada porque sabemos que muchos de los fans deben haber creado expectativas muy altas sobre muchas cosas que debían de haber pasado. Que si Kairi debió haber tenido un papel más importante y que se puede sentir desperdiciada. Que esta fue la primera vez en la saga que los personajes de Final Fantasy VII ni siquiera aparecen y a duras penas son mencionados y eso uno que otro. Lo cual, si somos sinceros amigos, en general los personajes de Final Fantasy casi siempre están ahí de relleno y no impactan mucho con la historia, aunque sí, hay que admitirlo, de repente Cloud sale por ahí, es engañado por Hades y tenemos que pelear contra él, y que mencionar con esa batalla secreta que teníamos con Sephiroth en Kingdom Hearts 2. Por ese lado podemos entender por qué se sienten decepcionados al saber que aquí no están en prácticamente ningún sentido. Pero quizás la compañía sentía que ya no era tan necesario, que ya los personajes habían crecido lo suficiente después de tantos juegos como para que ellos tuvieran todo el peso y que ya no fueran necesarios mencionarnos a ninguno de los personajes de Final Fantasy VII. Después de más de 70 horas de juegos, nuestra calificación para Kingdom Hearts 3 es de un muy merecido 90. Si tú eres un fan que ha estado esperando este juego por mucho tiempo, realmente no tienes que pensarlo, tienes que comprarlo ya y disfrutarlo y regresar a ese momento de tu niñez cuando lo jugaste por primera vez. Pero si tú jamás habías tocado alguno de estos juegos y solo te llama la atención para sacar chispitas y demás, posiblemente su precio de lanzamiento no sea el idóneo y nosotros te recomendaríamos que te esperaras a que bajara a unos $40 o un poco menos para que así valiera la pena. Sin lugar a dudas fue un título que disfrutamos de principio a fin, desbloqueando cada uno de sus secretos, y aunque hubo algunas veces que nos sacó algunas canas verdes, es un juego que disfrutamos de principio a fin y es por eso que se ganó esta calificación a pulso.